Bien, entonces les doy la bienvenida al ICM 3762, Método Moderno de Manufactura. Este es un curso que el 2020 no se dictó, por motivos varios, ¿cierto? Tuve que hacer otros cursos y, bueno, yo no todavía tenía la esperanza que tal vez el 2021 íbamos a estar de vuelta, pero no se puede. Entonces, bueno, este es un curso que ojalá tenga una dinámica de alta participación, ¿cierto? Como les he dicho, es un curso que no es mínimo para la titulación, es un curso 100% optativo, así que me imagino que si están acá es porque, bueno, les gusta la manufactura, tuvieron una buena experiencia con proceso de manufactura, o no tuvieron otro curso que tomar, ¿cierto? Pero me imagino que están acá por eso, o sea, por un motivo que va más allá de una exigencia mínima, ¿cierto? Así que, y también ustedes ya están casi todas puertas de titularse, hay muchos alumnos de posgrado acá también, alumnos que están en el doctorado, en el magíster, así que ya son ingenieros, ya están titulados, así que ya el nivel de este curso es un poquito más adulto, más maduro, más profesional, así que la idea es poder tener un poquito de retroalimentación, de pensamiento crítico, ideas, ¿cierto?, en torno al tema de la manufactura. Yo les puse las cápsulas, primera vez que hago una cosa así, pero más que nada como para que se hagan una idea de la dinámica del curso, eh, porque pueden creer que es otra cosa, ¿cierto? No sé, el nombre puede dar para mucho. Este es un curso que ha ido mutando en la historia y probablemente va a seguir mutando hasta que yo siga de profesor y cuando me tenga que ir o me muera, no sé, lo tomará otro profesor y lo hará a su pinta, no sé. No es un curso que tenga un diagrama fijo, como lo sería cálculo 1 o termodinámica o cualquier otro curso donde sabemos que se van a ver cosas que se tienen que ver acá. Estamos versando la manufactura, donde obviamente estamos viendo la manufactura moderna, ¿cierto? Y muchos de los procesos, y como somos ingenieros y nos gusta la matemática y la física, vamos a entrar a picar en algunos momentos, cosas más áreas. Pero también nos interesa la manufactura desde el punto de vista social, ¿cierto? Lo que significa la manufactura, lo que ha significado la historia del hombre, y queda más que claro de que el hombre y la manufactura van de la mano. Bueno, y de hecho la palabra mano, manufactura, te está diciendo eso. O sea, todo lo que ha logrado construir el hombre en estos, no sé, 4.000, 5.000, 6.000 años de historia, sino más, ha sido con sus manos y bueno, cada vez nos sorprendemos más de las cosas que se están alcanzando. Aunque esa es como la idea, y además a todo eso, yo creo que hay una realidad dura para Chile que como ingeniero y ingeniero mecánico nos duele más, pero no es un país manufacturero, ¿cierto? No es Brasil, ¿cierto? No es ni Argentina, e incluso Ecuador y Perú puede ser que tenga más manufactura que la que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué? Siendo que somos exitosos en otros aspectos, macroeconómicamente Chile es un país exitoso. Así que ese es un tema central de que queremos tratar de entender, ¿cierto? Y que la respuesta no sea no porque es un país muy lejos o el mercado es chico, que esa es la típica respuesta. Y es válida, es parte de la respuesta, pero yo creo que hay más fenómenos asociados y hay que entenderlos para tratar de revertir esto, ¿cierto? Yo creo que Chile tiene que llegar al 2050, ojalá, produciendo productos con valor agregado donde los ingenieros como ustedes puedan participar en eso. Los ingenieros, los diseñadores, imagínense, o sea, yo creo que la envidia de los diseñadores chilenos hacia los de Brasil por el hecho de no poder participar en las líneas de producción de Volkswagen, por ejemplo. Hay que producir ese cambio, y ese cambio va a tardar, no va a ser de un año para otro, van a pasar décadas, tal vez ustedes lo puedan ver, ojalá cuando ya sean mayores, tengan mi edad o más, pero eso ya sería un logro. Entonces, bueno, lo que yo he tratado de hacer en estos casi, ¿cuánto? Más de 20 años que se ha dictado este curso, es, bueno, obviamente, ahondar en la manufactura y también tratar de mandar este mensaje hacia los alumnos que van a ser después los agentes de cambio. ¿Okay? Déjenme guiarme entonces por el PowerPoint. Perfecto. Entonces, vamos a ir paso a paso. O sea, ustedes ya vieron estas cápsulas donde mostré algunas cosas, aspectos del laboratorio, esta idea de lo que queremos tratar de ver durante el curso, por supuesto. Y bueno, y esta breve síntesis, ¿cierto?, de lo que sería la evolución de la historia del hombre, de la edad de piedra hasta hoy día la industria 4.0, que se habla tanto. Entonces, bueno, es bueno más que nada ir como poniendo esos temas
¿cierto? Porque lo vamos a ir manejando, sobre todo los aspectos asociados a la revolución industrial, ¿cierto? Cómo se genera, porque ese es el punto de quiebre realmente en el proceso de la humanidad, ¿cierto? La revolución industrial, y esa es la que marca la diferencia entre los países que son industrializados y los que no lo son. Los países que fueron colonia de Inglaterra, sabemos que la mayoría, casi todos son industrializados, y los países que no fueron, que fueron más bien colonia española, no lo son, o son mucho menos, siendo que ahí después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron los tigres asiáticos, ¿cierto? Ahí hay un fenómeno muy particular de países que emergieron, y hoy día son líderes, y bueno, y el caso de China ya es un caso aparte, pero lo que siempre menciono es que China no se hizo un país manufacturero en los últimos 20, 30 años. China ya en 1500, cuando estaban descubriendo América, China era una potencia manufacturera en esa época, a su nivel, por supuesto. Todas estas historias de los viajes de Marco Polo hacia China dan cuenta de eso, o sea, se fabricaba seda, se fabricaban porcelanas, ¿cierto? Habían inventado la pólvora, o sea, era un imperio, una región muy próspera en manufactura, ¿de acuerdo? Así que el hecho que ahora haya despertado el dragón, ¿cierto? No nos tiene que sorprender para nada, y realmente está alterando todo, ¿cierto? Así que eso. Pero bueno, rápidamente con respecto al contenido del curso, ¿cierto? Y después al final del curso, si tenemos tiempo, podemos, como se llama, hablar un poquito, cada uno me hable un poco de lo que está haciendo. A muchos de ustedes los conozco, pero a otros no, para que se presenten. Pero déjenme primero avanzar un poquito en el contenido del curso, porque es importante. Puede ser que alguno diga, no, este curso no es para mí, que quiera salir como sea, eventualmente. Aunque no lo creo, pero puede pasar. Así que, entonces, como digo, vamos a ver la visión de la historia del hombre en el mundo, vamos a entrar en temas macroeconómicos porque son necesarios para entender cómo la manufactura impacta la economía. No todos ustedes manejan esos términos, los civiles menos que los industriales, y aún así los industriales, si no han tomado un curso de macroeconomía no lo van a entender. Pero muchos industriales han tomado tal vez un curso de macro, y ahí se entiende conceptos como el PIB, que son cosas de cultura general, ¿cierto? Pero a veces uno las deja pasar y las viene recién a aprender ya de mayor, o sea, ya de titulado, ya, no sé, 25, 30 años, me preocupa el tema del PIB, pero es bueno que al menos salgamos de la carrera entendiendo estos términos, si es que nunca antes lo hemos manejado. El concepto de los multiplicadores económicos, bueno, el concepto de productividad, y ahí empezamos ya a entrar en detalle de modelos de predicción de crecimiento económico, el modelo Solow, que se basa en la ecuación de Kapf-Douglas, ¿cierto? Nuevamente, si tomaron macro, eso es pan de cada día, si no, es chino con usted, en este momento. Todo lo que es modelos, por ejemplo, input-output, que son importantes, entrada-salida, ¿cierto? Que tiene que ver con producción, o sea, yo recibo algo y produzco algo. En el caso de Chile, como les digo, lamentablemente nosotros estamos vendiendo commodities, ¿cierto? Cobre en particular, ahora con un superciclo muy bueno, más de $4 la libra, pero a cambio el país lo que está haciendo es comprando cosas, y hasta el año 2019, ¿cierto? Antes de la crisis social y después de la pandemia, Chile estaba comprando 400.000 autos al año. ¿Sí? Es cosa de cómo están las calles llenas de autos, ¿cierto? Y se van a seguir llenando. ¿Sí? Y cada auto más o menos promedio $10.000, ¿cierto? Por lo bajo, de ahí para arriba, colócale $20.000. Entonces uno hace el producto, son $8 billones que estamos comprando en automóviles, y el país está produciendo el orden de unos tal vez 60 billones en cobre. O sea, no estamos gastando más del 10% en un ítem, y así otras cosas más. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si de esos $8 billones, 1 billón se fabricara en Chile de automóviles? Empezáramos a fabricar un auto, aunque fuese feo. Si los primeros autos coreanos que llegaron hace 20, 30 años eran horribles, el Kia Pop era horrible, y hoy día un Kia es un auto maravilloso. Los japoneses ya tienen de referencia a los coreanos en términos de calidad de manufactura. Entonces es una cosa de ponerse a hacer las cosas. Si yo nunca parto, olvídense, nunca vamos a partir. Pero se parte de a poco. Y todavía hay, yo creo, posibilidades de desarrollar industrias con la electromovilidad, ¿cierto? Autos tal vez más livianos, que sean eléctricos, que puedan ser monoautos para 2 plazas. Ahí puede ocurrir situaciones donde tal vez podamos tener un producto nacional, ser orgulloso de él y después exportarlo. Vamos a ver temas también sobre la desindustrialización, el modelo neo-ricardiano, muy importante, que está asociado a lo que se llama la enfermedad holandesa,
o el mal de los recursos, los países que tienen recursos como Chile, ¿cierto?, que tenemos cobre, o los países árabes que tienen petróleo, ¿cierto?, es eso, es una maldición, porque es fácil explotarlo, venderlo, recibir mucho dinero y dejar todo lo demás de lado. Eso pasa, y eso le pasó incluso a Holanda. O sea, Holanda, un país europeo desarrollado, cuando descubrió petróleo, porque tiene petróleo, una potencia productora de petróleo, sufrió de eso, de que en gran parte de su industria tecnológica se vio opacada porque mejor dijeron, vamos a donde es más rentable explotar petróleo. Entonces le llaman la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos. Los países que no tienen recursos tienen que ingeniársela, y lo han hecho en los últimos 100 años o más para, ¿cómo se llama?, superar eso, y los que no han podido, bueno, se han quedado en la pobreza. Así que vamos a ver un poquito, disculpen, sobre la administración científica de Taylor, ¿cierto? Taylor le suena del curso de proceso de manufactura, la ecuación de Taylor, ¿cierto?, que relaciona la velocidad de corte con los tiempos de vida de la herramienta. Bueno, Taylor fue un ingeniero norteamericano, así a fines del siglo, entre 1800 y 1900, que aplica la administración científica a la producción. Vamos a hablar de eso también. Y en ese quehacer de él, hace un estudio de vida útil de herramienta de corte y obtiene su ecuación, porque le interesaba la productividad, quería hacer que los procesos de corte, arranque y viruta fuesen lo más rápido posible, y la herramienta no fallara, porque se implica parar la máquina, sacar la herramienta, exactamente, y todo eso va en contra de la productividad. Vamos a hablar un poquito de mejora continua en manufactura Lean, ¿cierto?, Magra, sistemas de manufactura en serie, flexible y rápida, y vamos a entrar con un poco modelación determinística y algo de modelación estocástica, ¿cierto? Vamos a ver cómo el orden de magnitud de energía en la manufactura, cuánto gasta la manufactura en energía, ¿cierto? Cuán eficiente es la manufactura en energía, es muy eficiente o es poco eficiente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dar órdenes de magnitud. Por supuesto, bueno, y eso va a ser como un gran bloque que va a tomar, yo diría, hasta fines de abril, ¿cierto? Va a ser marzo, abril y comienzos de mayo. Y ahí vamos a entrar después, vamos como a cambiar de foco, y vamos a entrar a lo que es cómo funciona un láser. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el láser es una forma de manejar la energía, y lo que hemos visto que el hombre a través de la historia, ¿cierto?, manejó el fuego, manejó el viento, manejó el agua, ¿cierto?, como manera de impulsión, manejó el vapor, manejó después la electricidad, y la última forma de energía que he manejado es la luz, la óptica, y el láser tiene más o menos de 70 años de existencia, en los años 60 cuando se generó emisión láser. Y yo creo que el mundo que tenemos hoy día no sería el mismo si no tuviéramos láseres, ¿cierto? Esto mismo que nos estamos comunicando a alta velocidad gracias a la fibra óptica, no sería el caso, ¿cierto? Entonces, y en la manufactura ha impactado mucho, ¿cierto? En lo que es corte láser, probablemente los que han tenido clases con Felipe Lechuga, Felipe, exalumno acá, exalumno mío hace más de 20 años, yo le puse ahí la semillita del láser, y miren lo que ha hecho, o sea, tiene todo su pequeño imperio el láser en Chile, y me parece muy bien por él, con equipos láser de última generación, o sea, se puede hacer una manufactura maravillosa con luz solamente, con luz, imagínense, sin tener que tocar físicamente al material. O sea, ya vieron el video de la lámina de madera que se dobla también, parece arte magia, ¿cierto? Así que cuando el hombre logra dominar una energía, una nueva fuente de energía, se producen saltos en su evolución. Entonces ocurrió con el fuego, con el viento, la electrificación que ocurrió en 1900 en los Estados Unidos, que después se propagó por el mundo, también produjo los beneficios que hoy día conocemos. Y sin láser, también las cirugías que se hacen, ¿cierto? Esto mismo decía Carlos, hay alguien que se está operando el ojo, probablemente con tecnología láser, la SIC, que también es una manera de manejar la energía con un grado de precisión en el tiempo y en el espacio. Eso es muy importante. No solamente hablar de manipulación, sino manipulación de distribución en el espacio y con modulación temporal. Entonces vamos a entrar cómo funciona el láser, desmistificar cómo funciona, saber cómo opera y las propiedades que tiene. Y de ahí vamos a entrar ya en la última parte del curso. Esto va a ser mediados de mayo y junio, lo que son los procesos de separación, de unión y de
adición o aditivos, que son los 3 bloques, ¿cierto? Procesos de corte, de separación, por diferentes técnicas no convencionales, ultrasonido, ¿cierto? Corte por agua, corte por haz de electrones, electroración, láser, ¿cierto? Y después procesos de unión, que serían los que se hacen, bueno, vamos a pasar por los procesos normales de MIG, TIG, arco manual, porque entiendo que parece que ningún curso lo ve, entonces es bueno que lo vean, porque es parte del toolbox que tiene que tener un ingeniero mecánico, saber que existe algo que se llama soldadura por arco manual y que es diferente de una MIG, una TIG. Muchos han pasado tal vez por el laboratorio, conocen a Marcelo Gutiérrez, ¿cierto? Han visto hacer, pero es bueno entender un poquito, si es que no lo han visto antes, asegurarnos eso. Porque no tenemos un curso de soldadura, ¿cierto? Dentro del currículum o de la experiencia. Si bien esas son técnicas que se podrían considerar convencionales, pero es bueno hablar de ellas y después pasar ya a lo que sería soldadura láser, haz de electrones, ¿cierto? Que son mucho más precisas y finas. Obviamente eso está muy involucrado con lo que es la transferencia de calor en los regímenes de cada sistema. Después métodos mecánicos de soldadura, ultrasonido nuevamente, y uno muy curioso que tal vez alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, descarga explosiva, que se llama. A través de una detonación de una explosión se pueden hacer soldaduras de cierto tipo de componentes de gran tamaño. Y finalmente ya lo que sería, ya vemos las 2 o 3 últimas semanas de junio, o 2 últimas semanas y la primera semana de julio, los procesos de adición, ¿cierto? Toda la historia de lo que es el prototipado rápido, que después pasó a llamarse impresión 3D, y que hoy día una rama de ella se llama manufactura aditiva. Entonces hay que tener cuidado también un poquito, ser minuciosos con las descripciones. Prototipado rápido fue lo que partió llamándose, que era hacer prototipos en corto tiempo, pero después se llamó impresión 3D, a los MakerBots sobre todo, a las cosas que empezaron a hoy día masificarse y que tal vez más de alguno de ustedes puede tener uno en la casa, ya no es una cosa sofisticada, pero, no sé, 20 años atrás era una cosa que de universidades de muy alto nivel en el mundo o bien de industrias o de empresas grandes, ¿cierto? General Motors, ¿cierto? Boeing podían tener ese tipo de maquinaria. Pero la manufactura aditiva es un concepto que nace de ahí, pero tiene que ver con la idea de manufacturar, o sea, poder producir una pieza que sea utilizable. Ya no es solamente un prototipo o una prueba de concepto, no, es algo que reemplaza a algo que se manufactura convencionalmente. Quiero imprimir por manufactura aditiva un perno, lo imprimo y ese perno funciona. La pregunta es que si vale la pena o no hacer un perno. Puede ser que no, sea antieconómico, pero tal vez puede ser que dado una situación de ubicación geográfica, necesito un perno y me voy a demorar mucho tiempo en que me lo entreguen y tengo una impresora 3D que hace manufactura aditiva, bueno, lo imprimo, por supuesto, ¿se fijan? O sea, pero son sutilezas, pero a veces se mal confunden, ¿cierto? No se respetan esto. Entonces ahí vamos a ver todos los métodos. La primera tecnología que se comercializó fue la estereolitografía. Eso acuñó los archivos STL, vienen de ahí, de esa primera tecnología que se desarrolló por una persona privada, ¿cierto? Un ingeniero químico que básicamente trabajando con resinas fotocurables y láser ultravioleta que están disponibles en los años 80, se le ocurre esta idea de capa a capa ir endureciendo el polímero. Y sale la SLA o la estereolitografía. Y se forma 3D Systems. 3D Systems es una empresa y un monstruo, transa la bolsa en Nueva York, ¿cierto? Es un monstruo de empresa y tiene muchos tipos de tecnologías, ya no solamente la estereolitografía. Todas estas tecnologías están de la mano de patentes que por lo menos hicieron que por 20 años no se pudieran reproducir las tecnologías y por lo tanto en el 2010 cuando ya empiezan a caducar las patentes aparecen los MakerBots y todas las patentes asociadas a lo que es FDM. FDM fue otra de la empresa de los años 80. Eso fue una pareja de ingenieros, marido y mujer, que desarrollaron la idea de adicionar polímero con una pistola de pegamento, básicamente. Le querían hacer un juguete a su hija y ahí se dieron cuenta de que si eso lo refinaban podían hacer objetos y bueno, hoy día Stratasys es la empresa detrás que también traza la bolsa y una de las empresas grandes de impresión 3D. Y de ahí, bueno, han salido una serie de otras ideas como la manufactura aditiva de gran tamaño,
BAM, ¿cierto? Existe hoy día también lo que se llama WAM, también, que es con soldadura. Están las tecnologías SLM con láser, ¿cierto? O sea, es una cosa que no para, pero es muy centrada en la innovación. Y yo creo que recién estamos empezando a ver lo que significa esto, ¿no? O sea, todavía no, estas piezas todavía entran mucho en lo que es etapas de prediseño, pero algunas piezas ya están operando, volando en aviones, ¿cierto? O en algunos automóviles están utilizando. Pero se espera que en el futuro casi todo se haga con manufactura aditiva. Eso es lo que, o gran parte de las piezas que hacen la diferencia de un producto y otro, desde el punto de vista estético y tal vez funcional, en casos muy particulares. No creo que alcancemos a ver modelamiento físico por temas de tiempo. Alguna vez lo vimos, ¿cierto? Donde, digamos, maneras de poder simular transferencia de calor con mecánica de fluido acoplada, ¿cierto? Para poder simular algunos fenómenos de manufactura donde hay fusión, sobre todo, donde hay fusión, donde hay piletas, donde hay convección, etc. Vamos a ver si es que hay tiempo, se podrá introducir un poquito, si no, simplemente no vamos a alcanzar, porque el curso daría para mucho temático. Eso, y al aspecto administrativos, tenemos 3 interrogaciones, ¿cierto? Vamos a tener 3 interrogaciones, no hay examen, ¿ya? El examen es una interrogación de la última materia evaluada desde la I2, por lo tanto no hay exhibición desde ese punto de vista, las fechas son las que nos han asignado, viernes 16 de abril, 1 de junio, 13 de julio. Bueno, les puse con cámara prendida, probablemente va a tener una primera parte de alternativas rápidas, ¿cierto? 2 a 3 minutos, no sé, cualquier cosa entre 10 y 15 preguntas, preguntas rápidas, randomizadas, ¿cierto? Y después vamos a hablar con más detalle de la parte de desarrollo, ¿ya? Porque la parte de desarrollo quiero hacer algo, quiero innovar un poquito, a ver si resulta. Porque en parte quiero evitar el tema de la integridad, ¿cierto? Porque la cosa ha tomado color bastante feo en el último tiempo y quiero tratar de hacer una cosa más a la medida. Así que, como les avancé, probablemente se han dado cuenta, vamos a tener, bueno, déjenme llegar al final de la slide, ¿no? Vamos a tener 6 tareas también. Las tareas van a ir más o menos 2 tareas por interrogación, como para que esas tareas sirvan de material hacia la interrogación. Vamos a tener un proyecto durante el semestre que va a tener una presentación de avance y una final. Las fechas de esas todavía podrían cambiar un poquito, ¿cierto? No tienen por qué ser, pero van a estar más o menos en eso de rango. Participación en clase, por supuesto, en su momento, cuando empecemos a ver las tareas, porque las tareas van a incorporar muchas lecturas, ¿cierto? De temas asociados a la revolución industrial, ¿cierto? Van a tener que leer la meta ya saben que tienen que leerla, así que empiecen a leerla desde ya. Muchos la han leído en el curso de gestión de operaciones, los que son industriales, los civiles no, pero es un libro novela, pero que tiene que ver con manufactura. Entonces es un clásico de la manufactura realmente para los mecánicos, los que les gusta la manufactura, pero no leerse la meta no es una buena señal de que uno está involucrado en la temática de la manufactura. Así que la idea es que justamente después podamos empezar a entablar, hacerles preguntas, qué opinan de la meta, qué pasó acá, qué pasó allá, y que ustedes me vayan contestando según lo que leyeron y según sus opiniones propias. Bueno, asistencia sí les voy a pedir un 95%, o sea, necesito que estén acá, es decir, si tomaron el curso es por algo, ¿cierto? Y bueno, obviamente un par de inasistencias son aceptables, pero claro, alguien que de repente dejó de venir al curso, yo creo que no, ¿para qué lo tomó, cierto? O sea, a mí me afecta eso, en lo personal. Puede estar tomando otro curso o no lo toma simplemente, porque igual hay que estar corrigiendo y otras cosas, ¿sí? Así que es bueno que ojalá se comprometan y no deberían tener problema, creo. Las tareas pueden ser de grupos de hasta 2 alumnos, no hay problema, ustedes se ponen de acuerdo como quieran, los grupos pueden cambiar, no tienen por qué ser siempre el mismo alumno, excepto los alumnos doctorados. Y ahí me voy a poner, siempre lo he hecho así, el alumno doctorado es alguien que está, por lo general, con beca, es alguien que tiene que tomarse esto como un trabajo, no como que estoy aprendiendo yendo al colegio o yendo a la universidad, no, el doctorado ya es ingeniero, podría estar trabajando en la industria, y en la industria el jefe le va a decir, oye, te estoy pagando para que tú me respondas, si no, te vas para afuera, ¿cierto? Eso lo va a pasar a todos, ¿cierto? Y a mí me puede pasar, si yo no hago clase, también me viene el rector y me dice, vaya a otro lugar.
Así de simple. Entonces, el alumno doctorado tiene que trabajar solo, porque está a un nivel donde tiene que realmente entender estas cosas. ¿Okay? Así que son un par de alumnos, entiendo. Sé que Néstor es alumno doctorado, pero no lo hago por él, solamente me imagino que habrá otro. Espero que haya otro, porque han entrado varios alumnos de posgrado y de nivel doctorado. Lo cual es bueno, este es un curso que debería estar lleno de alumnos doctorados, ¿cierto? Y alumnos de magíster, es un curso nivel 3000, y por lo tanto se abre como optativo hacia los alumnos ya de último año como una manera de tomar estos cursos más avanzados, y que tienen más que avanzado, llamemos otro enfoque, dejan de ser el típico curso así pauteado, donde vamos a ver la primera ley de la termodinámica, la segunda, ciclo ranking, esos cursos que van así paso a paso, no. Esta cosa es mucho más abierta, tiene otro enfoque, pero sí tratando de ganar conocimiento de frontera. Entonces, la última línea de esta slide, vamos a formar grupos de 3 alumnos, pero van a ser armados por mí y con Carlos. Y esos grupos van a trabajar en la presentación del proyecto, ¿ya? Y esos grupos van a responder la parte, llamemos así, escrita de la interrogación. ¿Okay? Entonces van a haber, diríamos, ser más o menos 9 grupos, algo así, 9 grupos tal vez, 10 máximo. Y ahí cada grupo durante la interrogación va a tener una tarea que hacer, una tarea, y lo que vamos a hacer es que durante la interrogación, después de haber hecho la parte online, que es la parte alternativa, que es rápida, son media hora, 35 minutos, ¿sí? Vamos a ponerlo en habitaciones, en rooms, ¿cierto? A los 10 grupos, a cada grupo se le va a entregar su pregunta. Yo me voy a pasear un rato, vamos a estar una hora dando, aclarando mejor dicho, consultas y viendo cómo está el grupo atendiendo la pregunta. O sea, para tal se tiene que preparar, ¿cierto? Y ahí se les va a dar 24 horas para que la respondan. Después de ahí se van y la responden como grupo. No hay ningún problema con eso, no tengo problema con trabajar en grupo, pero sí en una temática, pero me interesa ver la dinámica que va a haber antes cuando vayan al enunciado, porque ahí probablemente le voy a preguntar a los diferentes miembros del grupo, a ver, no sé, Felipe Aldaya, ¿cómo tú crees que se puede enfrentar esto? Felipe me tendrá que decir, mira, yo creo que esto va por acá, creo que por allá, por acá. O sea, yo también me tengo que dar cuenta si es que estudiaron algo, ¿cierto? Porque están todos sorprendidos, ¿cierto? No, ¿de qué me están hablando? No es una buena señal. Pero más que nada es también para aclarar dudas que puedan tener, porque de ahí, de esas 24 horas, no vamos a interactuar. Te van a entregar la respuesta 24 horas después. Así que esa va a ser la dinámica, ¿cierto? Y cada grupo va a tener una pregunta dentro de la materia, probablemente la materia que ahí va a tener unos 3, 4 temas, voy a ir separando, entonces algunos grupos van a tener un tema, otros van a tener otro, y dentro de ese tema van a haber variantes de la pregunta que no van a ser iguales, enfoques distintos, así que de esa manera cada grupo se concentra en lo suyo, interactúan entre 3 y bajamos al máximo temas que puedan surgir de integridad. ¿Okay? Pero los grupos los voy a armar yo según esta información que les estamos pidiendo, ¿cierto? Que llenen sobre ustedes mismos, ¿cierto? Sus habilidades, en qué año están, eh, personalidades, etc. Y vamos a hacer una cosa interesante. ¿Okay? Eso desde el punto de vista de los aspectos administrativos, ¿cierto? Los porcentajes se muestran también, las interrogaciones son 15, 15, 15, las tareas 20, promedio de las 6 tareas, proyecto, una presentación de avance rápido, 5%, y al final, que incluye también el informe, 20. Participación en clase, vamos a tener un 10%. ¿Okay? Por lo generalmente esa nota va de 4 hacia arriba, ¿cierto? Por venir a la clase vamos a tener un 4, pero a medida que van participando en preguntas que les voy haciendo, vamos subiendo para arriba. Esa es un poquito la cosa. La integridad, nuevamente, académica y RASC, lo tengo que repetir, yo espero que no ocurra nada, porque nuevamente vamos a tratar de minimizarla al máximo, pero nuevamente recordar de que las tareas, si son en grupo A2, son de grupo A2, ¿cierto? O sea, cada grupo trabaja individualmente con un grupo. El proyecto también de 3 alumnos, tiene que ser de los 3 alumnos, ¿cierto? La interrogación, si son, disculpen, ahí se dicen, las interrogaciones se realizan individualmente, eso tengo que corregirlo. Van a ser en grupos de 3 también, trabaja ese grupo de 3.
¿de acuerdo? Porque claro, cualquier cosa que se descubra, ¿cierto?, va a conllevar, y se demuestre, conlleva la nota inmediata mínima de 1 en esa evaluación, pudiendo incluso terminar reprobando el curso. ¿Mm? Y obviamente tampoco queremos llegar a que esto termine en una expulsión, porque ya en una situación así hay que elevar los requerimientos a Secretaría General y ahí puede pasar cualquier cosa. Y como ha habido un brote muy fuerte en temas de integridad en toda la universidad el año pasado, yo creo que van a empezar a tomar medidas drásticas para que esto frene, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir en esta cosa. ¿De acuerdo? Así que eso, no evitemos la copia y no nos arriesguemos a ser expulsados. O sea, no, yo creo que no es necesario, yo creo que este es un curso para aprender y, bueno, darse cuenta cuánto aprendí, ¿cierto? Yo creo que es un curso que muy raro que acá repruebe a alguien, creo, salvo que no haga las tareas o no estudie nada, pero haciendo el mínimo esfuerzo se van a sacar un 4, pero y ojalá que se saquen 5 o más, ¿por qué no? O sea, que digamos tener notas muy buenas, que ustedes sientan que aprenden y que también uno queda como contento de que aprendieron. Pues. Es un poquito la idea. Así que eso. Bueno, una gran noticia, que llegó esta impresora finalmente, después de 2 años, ¿ya? Fue una adjudicación de un proyecto Fondequip del 2018, y en todo lo que significó hacer la licitación internacional, porque no había, perdón, nacional mejor dicho, porque habían proveedores chilenos, pero no había todavía ninguna máquina vendida en Chile, para después llegar al acuerdo comercial con la empresa, y ahí nos tocó la crisis social a finales del 2019 y después la pandemia, así que recién llegó hace 2 semanas, están los equipos, ¿cierto? Y de lo que es una impresora 3D, para metales, que tiene capacidad de fabricación aditiva, ¿cierto? Hace manufactura aditiva, es de origen alemán, una empresa que se llama Concept Laser, y esa empresa fue comprada por General Electric, ¿cierto? General Electric, la gran empresa norteamericana de Edison, ¿cierto? Que es parte de la segunda revolución industrial, en vez de desarrollar su propia tecnología de impresión 3D, lo que hizo fue comprarse varias empresas de impresión 3D en el mundo. Entonces, una de ellas fue Concept Laser de Alemania, ya que la empresa número 1 de Alemania de impresión 3D en metal, EOS, ¿cierto? Vamos a hablar de EOS en su momento, el dueño no quiso vendérsela a General Electric, no se quiso vender, siguió fiel a su empresa familiar, que hoy día es una empresa de muchos millones de dólares. De hecho, la hija, que es psicóloga, no ingeniera, pero la hija es la CEO de EOS, ¿cierto? Y ellos no quisieron vender no se quisieron vender a los americanos, a General Electric. Concept Laser, que era una empresa de alemanes más jóvenes, dijeron esta es la nuestra y lo hicieron y vendieron como 300 millones de dólares la empresa. La tecnología ahí vamos a ver en su momento, no, el origen de esta tecnología la desarrolló un muchacho a la edad de ustedes, de unos 24 años, Carl Decker, en Estados Unidos en el año 83. Carl Decker murió el año pasado, a los 50 años, más o menos. Lo encontraron muerto en su rancho en Texas. Lamentablemente yo tuve la oportunidad de estar con él, les voy a mostrar fotos después. Carl fue el de la idea de ocupar polvo de material, polvo de metal o de polímero, y con una fuente de calor ir fundiéndolo capa a capa. Eso es su tesis doctoral del año 1985, y de ahí se formó una empresa en Estados Unidos, DTM, que desarrolló máquinas. De hecho, nosotros tenemos una máquina DTM de las primeras, que fue una donación que logré traer de Estados Unidos en su momento, cuando regresé del doctorado, pero tenemos que devolverla ahora porque ya no tenemos espacio, y esa máquina prefiero que se vaya a un museo de Estados Unidos que termine acá en un botadero de basura, porque va a pasar eso en el futuro, ya no opera, la estamos desmembrando, así que mejor que la pongan en un museo de historia tecnológica en Estados Unidos en vez de que se vaya a la basura. Así que la tenemos que devolver. Pero bueno, la cosa es que esta tecnología que hizo Concept Laser y que vendió en 250 millones de dólares, básicamente se basó en lo que había hecho anteriormente otra persona, un muchacho como usted, ¿cierto? Que se le ocurrió esta idea de usar polvo, ponerlo en capas, esparcirlo con básicamente un rodillo, y de alguna manera calentarlo, fundirlo, ¿cierto? Y ahí es donde empieza todo el juego de las patentes, donde la empresa empiezan a ponerle una cosa más, otra cosa menos, y al final Concept Laser logró tener su propia tecnología,
La desarrolló, tiene cosas muy buenas, es de muy buena calidad la máquina, o sea, uno ahí ve la ingeniería alemana impresionante, todos los detalles que tiene, las partes mecánicas, ¿cierto? Y bueno, ellos se vendieron a General Electric, y hoy día General Electric los tiene, y también General Electric compró una empresa sueca que se llama Arcam, que hace lo mismo pero con haz de electrones. Arcam es una empresa más vieja que Concept Laser, fue los primeros en usar tecnología de rayo eléctrico, por así decir, y también con eso ya logró tener dos empresas grandes en fabricación de metal para desarrollar sus productos propios, que son los motores de avión. Lo que quiere General Electric es que las turbinas de avión sean en gran parte impresas en 3D, porque son piezas únicas, ¿cierto? Que tienen un valor enorme, entonces en vez de estar haciendo pieza por pieza, mejor automatizarlo en un sistema de impresión 3D que está bastante hecho en la medida. Así que eso mismo hizo de que ahora uno tiene que hablar con General Electric, no con Concept Laser, entonces hay una burocracia bien fuerte ahí, porque Concept Laser es el que envía la máquina a Chile, pero hay que todo verlo por las personas de General Electric en Estados Unidos y en Chile también, entonces hay un enredo, ¿cierto? Entonces se ha atrasado todo eso y ahora lo último que queda es que venga el técnico. Tiene que venir el técnico, con el cual ya estamos en contacto, para que la instale, la eche a andar, para que las garantías sean vigentes, sean válidas, por 3 años. Así que eso ojalá que no tarde mucho, pero sabemos que ahora cualquier persona que entre a Chile tiene que hacer cuarentena, 10 días, está empezando a poner cuarentena a ciertas comunas, esperemos que Macul todavía no le pongan fase 1, cosas así que pueden ser que esto haga que, no sé, un par de meses más recién tengamos al técnico acá en Chile para echar a andar la máquina. Nosotros las podríamos echar de más, tenemos suficiente experiencia y remotamente nos podrían guiar, pero por temas de garantía tiene que ser la persona de la empresa que da fe que se instaló y funcionó, y de ahí parte la garantía. Es una máquina con 200 watts de potencia, ¿ya? Eso es un número que a algunos de ustedes, los que han estado involucrados en cosas láser, les puede hacer un sentido, pero 200 watts no es más que una ampolleta, ¿cierto? Que ya casi no existen porque ya se están todas reemplazando por luz LED, pero es muy poca potencia, pero cuando se concentra en un punto, en un alfiler, 200 watts es capaz de fundir polvo metálico y derretirlo y producir una pieza en 3D. Tiene un foco, imagínense, de 50 micras, de 0.05 milímetros. Casi la cabeza de un alfiler, con la puntita. Profesor, una pregunta. Sí, dime. En la máquina, ¿de qué material es el extrusor? Porque si es capaz de fundir metal, ¿de qué material es el extrusor que al Ya. final crea la figura? Ok, no, buena pregunta, y me parece bien que Max me haga una pregunta así, Porque porque yo tengo una máquina 3D de impresión, pero que al final funde diferentes plásticos, no sí. metales. Bueno, claro, es que justamente la tecnología es completamente distinta. No es la tecnología que tú tienes, la tecnología de, como muchos asienten, ¿cierto? La tecnología de Stratasys, ¿ya? Que después fueron los MakerBot, que usan depositación por filamento fundido por un extrusor, una boquilla caliente. No, acá lo que estamos haciendo es usando polvo, harina de polvo, es un polvillo, pero es una harina, es azúcar flor en polvo metálico, imagínate, que aplicas capas con un rodillo. Esto parece mucho a una masandería, aplicando con un lero, y el láser, ¿cómo se llama? Que está dentro del sistema, genera el calor suficiente para fundir el material donde tú quieras que se funda. Al igual como en el extrusor tú depositas material donde quieres que depositar, acá fundes. Entonces, es lo mismo, es manufactura aditiva, se adiciona material, se adiciona donde yo quiero, puedo lograr entonces geometrías complejas, que no lograría de otra manera, pero es distinto la forma de fabricar. Y así como Scott Cram y su esposa Lisa fueron los de esta pareja de ingenieros mecánicos que desarrollaron Stratasys, y la máquina que tú tienes, ¿cierto? Hace 20, más de 20 años, atrás, 30 años, este muchacho, ¿cómo se llama? Carl Decker, se le ocurrió esta idea con harina de metal, y años anterior a este otro tipo en California, a Charles, se me fue el nombre, él se le ocurrió usar fotoresinas poliméricas con luz ultravioleta. Entonces, había una seguidilla de empresas que se han formado por innovaciones, mayoritariamente de ingenieros mecánicos, ¿cierto? Químicos, ¿cierto? Que han pensado en cómo adicionar material en el espacio, en el tiempo. Y bueno, si tú tienes una idea de hacer una máquina que logra hacer eso y lo patentas, bueno, te puede ir muy bien.
a esta empresa le fue muy bien, obviamente se demoraron varios, 30 años en lograr llegar a donde están, pero hay diferentes, pero sí, esta no es una máquina de extrusora, es con láser. El láser es como un lápiz que está fundiendo el material y lo va poniendo capa a capa. Vamos después a mostrar algunos videos, próxima clase yo creo. O lo que quiero hacer también, otra cosa en la parte administrativa que no lo puse, no me quiero salir de foco, pero es que por un error, este curso debería tener una ayudantía, más que nada como una instancia para poder hacer cosas interesantes, ¿cierto? Poder ver videos, como este es lo que te interesaría ver a ti, poder hacer las diferencias, o tener charlistas, ¿cierto? O eventualmente, si antes de una I, también que el ayudante se reúna con usted y les pueda explicar. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es buscar una fecha, en un viernes, ¿cierto? Que ojalá le acomode al máximo de ustedes, para poder tener una instancia de reunión, no todos los viernes, pero cuando sea necesario, para poder, como te digo, lograr hacer cosas que no vamos a poder hacer durante la clase por temas de tiempo, etc. Así que es un poquito la idea. Pero bueno, la máquina, para que se hagan una idea, las capas son de 70 micras, o sea, 0.7 milímetros, o sea, son más delgadas que un papel delgadísimo. Tiene una capacidad muy pequeña de fabricación, tiene un litro de 10 por 10 por 10, o sea, una cajita de 10 centímetros por 10 por 10. Básicamente se le puede poner cualquier material en polvo, pero las empresas han optimizado un grupo de materiales, ¿cierto? Acero inoxidable, 316L, titanio, 64A vanadio, que es el estándar para la industria biomédica y aeroespacial, cromo cobalto para la industria sobre todo dental, después tenemos un acero al cromo marangin que le llaman, que es de alta dureza, aluminio, magnesio, silicio, pero tiene la gracia de que si uno desarrolla el polvo metálico, lo puede introducir dentro de la máquina. De hecho, por eso la máquina, se fijan que tiene acá una estación que es para poder meter las manos a través de un guante y poder sacar la pieza de la máquina. La pieza se fabrica acá. Acá está la pieza, acá está el teclado, acá hay como una pantalla. Esto se abre, hay todo un sistema de pistones que sube y baja, el láser está arriba, toda la óptica, el láser mismo está atrás, y lo que uno hace es posiciona esto enfrente de esta zona, abre la compuerta y saca la pieza que está enterrada, la pieza queda enterrada en polvo. Y bueno, tiene todo después un sistema de soplete para sacar el polvo, hay que después granallar la pieza también, para que el polvillo que queda se salga, se granalla se dispara con aire comprimido, arena. Cuando se trabaja con materiales reactivos como el titanio, material que sobra, hay que aspirarlo con una aspiradora, pero guardarlo húmedamente para que no sea, la estática se vaya y no haya peligro de una explosión. Los polvos, metales en polvo son tremendamente reactivos, porque el área superficial es gigantesca, y cosas como el titanio y el aluminio son pirotécnicos. Entonces, de hecho, se hacen explosivos a partir de polvos de metal. Así que, y estamos, claro, ya teniendo, no sé, en el laboratorio debemos tener en este momento unos 200 kilos de polvo de metal, o sea, suficientes para volar el DIM si quisiéramos hacerlo. O si se arma un incendio, los bomberos no van a hacer que no van a estar tirando agua a una batea con polvo metálico, o sea, peor. Entonces, ahí estas máquinas están asociadas a varios desafíos que hay que ir aprendiendo de cómo poder vivir con ellos, ¿cierto? Porque nuevamente son pocas, sino las primeras o pocas. De hecho, de estas máquinas hay 2 máquinas, ¿cierto? No es la única, que están en una empresa que se llama DIT. Julian Epstein, hace 5 años atrás, trajo una máquina para impresión de componentes dentales, pernos, coronas. Entonces él le hace el trabajo a los laboratorios dentales. Él le ofrece el servicio de fabricar las componentes dentales que hacen los protásicos. Así que él tiene, pero sus máquinas, ¿cierto? De hecho, es una máquina un poquito más pequeña, con menos potencia, 100 watts de potencia, y son máquinas dedicadas solamente a material dental. No puede él cambiar de material, porque si no contamina. Entonces, esta es una máquina de investigación que puedo trabajar en titanio, la limpio, después trabajo en cromo cobalto, pero claro, no puedo pensar después de que ahí va a salir una prótesis que se la vamos a poner a un paciente, porque puede estar contaminado con otro elemento, y eso sería peligrosísimo. Así que estamos haciendo camino en una tecnología que se espera que en el futuro lleguen más máquinas en la industria. Sí, ¿alguien quería preguntar algo?
Sí, yo tengo una Dime, dime. consulta. ¿Con qué Daniela. atmósfera se puede trabajar? Sí, muy buen punto. Sí, esta es una máquina, sí, excelente punto, porque esta máquina viene, por ejemplo, con un generador de nitrógeno. Entonces tenemos ahora la capacidad de producir nitrógeno en el laboratorio. Es una maquinita que toma el aire, lo enfría y produce nitrógeno a baja presión, unos 3 bares, Claro. ¿cierto? Pero ¿Y suficiente con para... argón? Y también argón. Argón sería la opción para el titanio. Pero ahí se conecta simplemente, le pone un cilindro de argón y porque necesita atmósfera inerte, ¿cierto? Sí. Porque en caso del titanio o el aluminio, si hay oxígeno, se va, y en general cualquier, incluso la acción inoxidable se oxida. Ahora, la acción inoxidable que es un nitrógeno funciona bien, no tienes que gastar en argón. El argón es bastante más caro y el consumo de esos gases a veces es alto porque está prendida la línea por varias horas. O sea, imprimir este volumen de 1 litro, que son 10 por 10 por 10, ¿cierto? Son 10 centímetros, fíjense, 10 centímetros a capas de 70 micras. Pensemos que las capas sean de 100 micras, 0.1 milímetro, y tenemos 10 centímetros, tendríamos 1000 milímetros, partido por 0,1, 10.000 capas. Y si cada capa se está demorando, no sé, cualquier cosa, ya, pensemos medio minuto, multiplicas, casi son 10.000 por la mitad, 5.000 minutos en hacer un volumen de 1 litro. Entonces son muchas horas, ¿cierto? Que se demora para hacer una pieza, pero sí una pieza compleja, nuevamente. Una pieza compleja que probablemente si tú la quieres fabricar convencionalmente, uno, tal vez no la puedas fabricar, y dos, si la vas a hacer, se va a demorar igual harto, porque hay que tomar el tocho de acero, llevarlo a la medida, ponerlo en el torno, rectificarlo, acabarlo, después perforarlo, tronzarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a competir, ¿cierto?, las piezas. Salvo cuando ya son producciones masivas, donde voy a hacer una máquina que, no sé, me hace perno, y lo hace por extrusión. Entonces, una máquina que le pongo un cilindro, un tocho metálico, y me van saliendo los pernos uno tras otro. Por supuesto, no voy a competir contra eso. Pero sí, para ya piezas de una envergadura de complejidad y de algún material especial, estas máquinas deberían empezar a entrar. Pero bueno, no es algo tan evidente. Eso, esperamos que la puesta en marcha pueda ser pronto, pero ahora con la cuarentena puede ser que San Joaquín o Macul lo pongan en fase 1 y no va a poder ir al campus. Por suerte, ya el año pasado pudimos ir y hemos avanzado bastante en eso. ¿Okay? El proyecto, con respecto al proyecto, lo que voy a ir muy rápidamente es mostrándole los proyectos que se han hecho en años anteriores, desde 2018 hacia más o menos 2004, muy rápidamente, para que se hagan una idea, y les voy a presentar el proyecto de este año. Entonces, el proyecto de 2018, aplicamos inteligencia artificial en manufactura, aplicaron paquetes de redes neuronales, ¿cierto?, para poder predecir parámetros de corte o soldadura o de impresión 3D. Fue bien interesante porque eso está muy en boga, manejar todos estos redes neuronales, ¿cierto?, y machine learning está está entrando muy fuerte, no solamente el manejo de datos para, no sé, el marketing o el retail, sino también para lo que sería la manufactura, poder predecir comportamientos de máquinas con eso. Eso es parte fuerte también de la industria 4.0. Después, en el 2017, simulación en manufactura, y aplicamos todas estas ideas de poder resolver en códigos cortos. Acá no es que estamos usando ANSYS o ningún paquete, no. Son programaciones hechas en Python o MATLAB de códigos para poder simular convección en piletas de soldadura, etcétera. Así que eso fue también bien interesante. Pero ahí gastamos harto tiempo en esa temática para enseñar las técnicas y los códigos para hacer eso. Después, el 2014-15, ¿cierto? Porque yo en el 2016 estuve en Estados Unidos, así que me salté ese año. Hicimos una impresora 3D de hielo, o sea, un refrigerador horizontal, operando bajo cero, poníamos gotitas de agua y íbamos congelando. Entonces, eso ya es nuevo, eso no lo inventamos nosotros, era una idea que tomamos de un grupo en Estados Unidos, que por ese motivo no funciona. Ahora uno diría, ¿para qué quiero imprimir en hielo? Bueno, tal vez puedo hacer helados con formas raras, pero no creo que ese sea el mercado. La cosa más interesante es, por ejemplo, yo puedo hacer un molde, ¿cierto?, una pieza, y la congelo, y cuando la quiero, la saco del congelador, la mantengo a baja temperatura, la saco, la puedo recubrir con un barro cerámico, ¿cierto?, con una lechada cerámica, se seca,
la meto al horno, el agua se evapora, me queda la costra, y esa costra después me sirve para vaciar líquido adentro, por ejemplo. Podría ser una manera de hacer fundición, moldes de fundición de una manera distinta. Así que, pero fue bastante difícil, o sea, logramos congelar el agua y lograr hacer unas paredes, pero hacer una pieza como tal fue obviamente difícil para un proyecto semestral. Pero eso es una cosa que está vigente siempre como interés de investigación, ¿no? Hacer una máquina que pueda fabricar en 3D en hielo. Después, ya en 2013, hicimos algo como era una mejora funcional de un producto debido a que obviamente ya en esa época, casi 10 años atrás, el efecto China se estaba sintiendo y cómo algunos autos chinos estaban replicando autos alemanes, ¿cierto? Y bueno, finalmente sabemos que casi gran parte de las líneas de producción alemanas están en China, ¿cierto? Hoy día están justamente tratando de volver de regreso. Así que tuvo ese concepto de serie corta, de modificaciones. Hicimos también un proyecto en ese momento de imprimir con las impresoras de yeso que tenemos, ¿sí? Moldes que eran de silicona y hacer piezas, y fue bastante entretenido en ese momento. El 2011 ahí estábamos con la idea de mejorar productos que se hacían en Chile, ¿cierto? Parrillas, y tratar de mejorarlas para ver cómo se podía hacer un producto de mejor calidad o fuese más eficiente técnicamente, etc. Hacer una parrilla que la sometieron a elementos finitos, ¿cierto? Usando ANSI, análisis de los metales, y veían atributos que se podían mejorar. En un momento, cuando recién llegó Micro a Chile, Micro hoy día ya es conocido, pero en esa época estaba recién partiendo. Micro son estos scooters para los niños, pero también para adultos, y la historia de Micro es muy interesante, ¿eh? Después se la voy a contar en su momento, de una empresa suiza que tuvo un proyecto inicial que tuvo que cambiar de dirección y terminó vendiendo básicamente scooters para niños, y con eso revivió un juguete que estaba obsoleto hace mucho tiempo, que no se usaba, pero volvió a tener gran impacto. Entonces, tenían que estudiarlo y mejorarlo y ponerle atributos. De hecho, acá en su momento generaron unos videos YouTube que deben estar en la red. Yo les pedía que las presentaciones le hicieran por YouTube entonces. Después, 2009, ya harto tiempo atrás, imagínense, que todos estos ingenieros están ya trabajando, casados, con niños, etc. También mejorar algunas piezas, ¿cierto? Diversas, un hervidor de agua con una hélice para mejorar la combustión. Me acuerdo, este secador era para poner el pelo mojado largo de las niñas a lo largo de acá y poder secar mejor. O sea, había una serie de cosas interesantes. O estos cuchillos típicos de los food garden que se rompen, cómo mejorarlos más, etc. Así que una aspiradora para un taladro eléctrico, ¿cierto? Así que hay que aspirar a la viruta. Así que 2008 acá hicimos con Amestia. Amestia es una empresa interesante, chilena, que fabrica la estufa Bosca, ¿cierto? Totalmente, y también se le hicieron en su momento análisis de convección y poder cómo mejorar el diseño para la manufactura en ese momento. Y años anteriores con SEM, la empresa de los Califon. El Califon es un producto chileno, casi único en el mundo, y también cómo se podía mejorar el intercambiador de calor y cómo fabricarlo, etc. Porque ellos sabían que los chinos podían fabricar esto a un décimo del costo, entonces tenían miedo que podían entrar. No han entrado los chinos en este tema por temas de regulación de contaminación, que es muy estricta la norma en Chile. Así que, pero son empresas que son tremendamente amenazadas por estos sustitutos que pueden venir del extranjero, ya que no tenemos barreras arancelarias, así que entran simplemente. También en el 2005 con Bicicletas Lassen, que yo creo que ya la planta de producción no existe, o bien simplemente toman diseño y lo mandan a hacer a China. También con diseñadores de Duoc trabajamos, ingenieros en ver formas de mejorar los diseños, etc. Basado en arquetipos, ¿cómo se llama? Humanos, de huesos. Se fijan esos diseñadores o ingenieros, uno ve al tiro la diferencia. Okay. Y 2004, eso es cuando yo regresé del doctorado a Estados Unidos. Me acuerdo, trabajamos con FEMSA, y la idea era también la típica cocina a gas de FEMSA que tenemos en la casa. Esa cocina no ha cambiado en los últimos 50 años su interior, el sistema es el mismo, el quemador es el mismo, el horno es el mismo. Cambia la estética exterior solamente, las perillas, la forma, la hacen un poco más redondeadas, etc. Así que también ahí se vio formas de poder cambiar el horno, que fuese fabricado de otra manera, etc. Y bueno, ¿qué tenemos para este 2021? Un proyecto obviamente distinto, ¿cierto? Más de la última
años, ¿cierto? Que vamos a tener opciones, 9 opciones, o 10 tal vez, porque para que hagamos caber a los grupos de A3, donde tenemos, obviamente estos son los materiales que les dije que puede procesar una máquina como la que tenemos ahora en el laboratorio, y queremos que ustedes busquen una pieza de repuesto real y la comparen desde el punto de vista de cómo se fabricó la pieza, averigüen cómo se fabricó esa pieza, le pregunten al fabricante, eso puede, pues esto va a ser un proyecto bien abierto, pero tienen que empezar a pensar desde ya, o sea, obviamente una vez que ya armemos los grupos, lo vamos a tratar de hacer lo antes posible, para que tengan se consigan esa pieza de repuesto, vean cómo se fabricó, con métodos convencionales, y vean cómo se podría, o averigüen o investiguen cómo se podría fabricar con la tecnología de impresión 3D metal, y empezar a hacer alguna comparación en términos de, por ejemplo, los tiempos de fabricación que puede demorarse una y otra, los costos asociados, ¿cierto? Así que eso es un poco lo que sería, o sea, realizar una evaluación de factibilidad técnica y económica de reemplazar una pieza mecánica mediante una pieza impresa empleando alguna de las tecnologías de impresión 3D disponibles en el mercado hoy, pero básicamente yo les recomendaría que nos toquemos a lo que es impresión 3D en metal. Pero si alguien quiere ocupar otra tecnología, incluso hay muchas tecnologías de depositación con filamento que también tienen postprocesos que permiten después infiltrar con metal y lograr el mismo objetivo. Pero eso está bienvenido. Y la idea es, bueno, una revisión bibliográfica de los costos de fabricación de la aleación fundida, laminado mecanizada, que son los típicos métodos de fabricación convencional, versus cuando se imprime en 3D, considerando las tolerancias, dimensiones obtenidas. Entonces eso es buscar bibliografía en Internet, ¿cierto? Buscar trabajos que se hayan hecho al respecto, tanto de la fabricación convencional con la impresión 3D, y compararlos, cotejarlos y poder sacar eso. Sobre la aleación que les corresponda. Si hablamos a alguien le tocó titanio, aluminio, vanadio, buscar información sobre cómo se procesa el vanadio, el titanio, aluminio, vanadio convencionalmente, cómo se está haciendo vía impresión 3D, comparar. Después, obviamente, seleccionar una pieza que nuevamente puede ser una pieza virtual. Ya, como estamos en pandemia, no necesariamente tienen que conseguirse una pieza, pero puede ser que tengan una pieza. Vamos a pensar un implante. Alguien tiene un implante, ¿ya? De algún tipo, podría, y toca justo el grupo de hacer titanio, aluminio, vanadio, bueno, podría ser esa la pieza, y ver cómo se fabricó convencionalmente, cómo se fabricaría por impresión 3D, y ventajas de ventajas, ¿no? Entonces, esta presentación de evaluación técnica y económica se estaría poniendo todo en un informe, ¿cierto?, al final del semestre. Así que algo que vamos a ir también monitoreando con Carlos, ¿cierto? Y tal vez puede ser que Ignacio Geria, que es exalumno ingeniero de un proyecto que tenemos, también los pueda también apoyar a los grupos, tener algunas reuniones individuales con los grupos. Bueno, si sale acá, como acá van a tener que entregar el informe en la forma de un formato paper, ¿cierto? El mejor paper que pueda salir estaría yendo probablemente lo trataríamos de publicar. Eso ya en congreso o en algún paper, en alguna revista. Y eso es muy beneficioso para los autores del paper. O sea, además de salir con un buen título de la Católica, salir con una publicación indexada, eso habla mucho de la persona, del investigador. Es un sello de calidad internacional, además del que van a tener, obviamente, acá localmente por la Católica. Pero nuevamente, la Católica, si uno va a Singapur, no la conocen, ¿cierto? O si, tal vez la conocen un poquito, pero no es el prestigio que hay dentro del país. Pues. Entonces, esto ayuda mucho a valorar los conocimientos, ¿cierto? La experiencia de la persona. ¿Profe, una pregunta? Sí, dime. Con respecto al material, lo que pasa es que, por ejemplo, no sé la verdad de todos los materiales que están en la lista, pero si hubiera uno que es súper raro y tiene súper pocas utilidades, o sea, se ocupan muy pocas piezas, ¿será posible proponer el uso de ese material en otra pieza si es que se hacen simulaciones, etcétera? Sí, podríamos, yo creo que no, sí, podemos, la lista no la voy a fijar en estos 9 materiales, de hecho tengo que poner un décimo, pero podemos también admitir, pero sí lo importante es que sea una pieza, obviamente, que haya un producto, por un lado, claro. Y segundo, que ese material del producto también se esté usando en alguna tecnología de impresión 3D, para poder
¿Te fijas? Porque claro, si vamos a poner un material que no es imprimible en 3D, vamos a quedar corto en la segunda parte, pero si hubiese alguna aplicación, y de hecho, pensando un poquito en tu interés en los materiales compuestos, ¿cierto? Hay Sí. posibilidades, hay tecnologías que están imprimiendo ahora en fibra, están inyectando fibras de carbono en polímeros también. Y ahí podría haber alguna una cosa así. O sea, no voy a hacer esta lista fija solamente, pero estos son los materiales donde hay muchas publicaciones, ¿cierto? En todos ellos, porque son los materiales que hoy día las empresas que fabrican impresoras 3D están vendiendo, entonces hay literatura al respecto, podría facilitar. Claro. Pero si hubiese otro, bienvenido, lo podemos ver prontamente. Profesor, Eso. Gracias. una duda. Con respecto a estas piezas, se supone que solamente la pieza sería funcional después de impresa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la última vez estaba viendo de que, claro, existe impresión 3D, parte de material, por ejemplo, el acero inoxidable, pero después se le hace un post-procesado con mecanizado. Entonces, Eso no sé claro, si... también, muy buen punto. Ya. Hay que considerar eso también. Claro, si tienes que mecanizar, bueno, te fijas que, o sea, uno quebraría, o sea, yo tengo toda la línea de convencional, donde también va a estar la mecanización, el acabado superficial sobre todo. Por otro lado voy a tener esta impresión 3D y van a necesitar también a qué acabar. Así que, por ese lado, súper, muy buen punto. Ok, así que eso, bueno, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Sí, nos quedan 13 minutos. Ustedes preparé esas cápsulas justamente para no gastar mucho tiempo en esto, pero el laboratorio tiene mucho tiempo. Se muestra ahí un láser que fue donado por la Universidad de Twente en Holanda y funcionó harto tiempo. Hoy día está con varios problemitas, así que lo cual es una pena, pero la máquina como máquina tal es una maravilla, como ingeniería. Así que, bueno, si durante el semestre podemos volver al campo y podemos hacer algunos tours en grupos pequeños para que vean estas máquinas. Okay, ahí está Felipe Vázquez haciendo su tesis de magíster, él sacó una publicación. ¿Perdón? ¿Disculpa? No, estoy mal. Déjame ver acá. Bueno, acá se ve el interior láser, acá se ve el plasma, esto es un láser de CO2, cuando veamos cómo funciona el láser, vamos en particular a ver el funcionamiento del láser de CO2, acá se genera lo que se llama la descarga eléctrica del medio activo, que es CO2, helio y nitrógeno, ¿cierto? Esto es una máquina nuevamente íntegramente donada desde Holanda hace más de 15 años. Láser industrial de hasta 3 kilowatts de potencia. Después esta fue una máquina que se hizo acá, una impresora que hizo Guillermo Sañarto, alumno de magíster también, una impresora polar de yeso, que funcionó muy bien, logró una muy buena publicación también, basado sí no en una idea propia, una idea de los ingresos que habían obtenido en el año 2006, esto se hizo como el 2009, así que, bueno, y también esta es la máquina que yo les decía que se donó de Estados Unidos, una impresora también de polvo y láser, mucho más antigua, pueden ver la diferencia, los computadores, la forma, y era una de las primeras máquinas beta, ¿cierto?, antes de entrar en producción comercial, y que nació de la idea de este ingeniero inventor Carl Decker, que falleció el año pasado. Y bueno, se han hecho muchos trabajos de todo tipo, doblado de chapas, ¿cierto?, el doblado de la madera que vieron en el video. Esto es lo último en términos de imprimir también en metal con tecnología polar, o sea, pasamos de imprimir en yeso en coordenadas polares a metal y estamos en un proyecto bien ambicioso de tratar de hacer una impresora 3D polar. La tecnología de impresión 3D se ocupa mucho para poder imprimir biomodelos, o sea, partes óseas, como les puse en el video, para planificación de cirugía. O sea, este es un hueso real de una niñita que nació con una osteogénesis imperfecta. Entonces los médicos con este hueso practicaron dónde iban a cortar, dónde giran el hueso, le pasan un perno intramedular y con eso se alinea el hueso y ahora esa niñita probablemente está caminando. Si no, tienen que hacer ese ejercicio con radiografía, o bien ya cuando está la persona, imagínense, abierta, con toda la pierna abierta, poder tener acceso a esa pierna. De esta manera tienen esto antes. Lo mismo con operaciones a la mandíbula, que son bastante complejas y terribles. Los médicos pueden practicar antes dónde resectar en una parte ósea y probar la ubicación de los pernos de la placa de titanio. Incluso logramos imprimir el cráneo de un NN, ¿cierto?, una persona, y su cerebro. El cerebro se imprimió en un material gomoso,
y el cráneo en material de yeso infiltrado con un gran grado de realismo. Atendimos como en 5 años como 230 personas. Fue una cosa bien maratónica. Me llegaban los pacientes, ahí andaban buscando al doctor Ramos, imagínense, porque yo les tenía que hacer esto para que lo operaran y fuese mejor la operación. Esto es lo que hizo Javier Vera, ¿cierto? La primera encarnación de la impresora 3D Polar, que ahora ya está mucho más avanzada. Ahí me está trabajando con nosotros 2 ingenieros de la Católica, Ignacio Geria y Domingo Gallardo. Domingo ingeniero eléctrico, él hace toda la electrónica, y Ignacio toda la parte mecatrónica. Es lo mismo que la impresora esta que nos llegó, pero en vez de ser cartesiana es polar. Entonces se favorece la impresión de sistemas de piezas que son en rotación. ¿Okay? Entonces queremos tratar de que funcione, poder demostrar que es igual o mejor que la tecnología cartesiana. Es una tecnología que ya está patentada, lamentablemente. En un momento intentamos patentar, pero Arcam de Suecia ya lo había hecho, y General Electric, que compró Arcam, tiene las patentes y ahora está patentando y ya hizo una máquina igual, así que el mundo se mueve muy rápido, pero yo creo que esta es una de las primeras máquinas a nivel de investigación que está disponible, porque no es una tecnología comercial todavía. Así que, y también, bueno, este proyecto de imprimir unas pequeñas partículas tipo Chocapics para relleno óseo, que lo hacemos con médicos de la Católica. Entonces, bueno, ustedes están acá igual que este niñito que va a querer estar acá en el futuro. Y como para ir ya cerrando este bloque, me despido y nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, que esté bien. Chao. Profe, gracias. Profe, gracias. Estén bien.